Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por la vida que nos das nuevamente y por las bendiciones que siempre vienen con ello. En esta mañana queremos volver a inclinarnos ante ti y adorar tu nombre, Señor, y deseamos que puedas aceptar nuestra adoración. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre eterno, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos muchas gracias una vez más por este milagro que nos concedes, que es la vida de cada uno de mi familia y mía. Gracias, Padre, por todo. Gracias por todas tus bendiciones también que nos has concedido aparte de la vida. Mi Dios Todopoderoso, estamos aquí una vez más delante de ti para reconocerte como nuestro Dios, Amén. ya que tú eres nuestro Creador, Así es. nuestro sustentador y nuestro Salvador. Padre eterno, en este momento nos disponemos a leer tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entenderla. Sí, Señor. Señor,
Te rogamos también que aceptes nuestras vidas que ponemos hoy delante de ti y nos perdones nuestras faltas que cometemos a cada instante, conscientes o inconscientes. Perdónanos, Padre. Mi Dios Todopoderoso, también te suplicamos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestra iglesia. Te suplicamos que seas con ellos también durante este día. Gracias porque hasta aquí los has bendecido grandemente. No hemos recibido ninguna mala noticia de nadie, de nuestros amigos, vecinos o iglesia. Eso significa, Padre, que tú has estado con ellos. Gracias porque nos cuidas a cada instante. En tus manos de amor nos seguimos poniendo para este día y rogamos que tu palabra nos ayude a vivir una vida mejor en esta vida. En el nombre de Jesús estudiaremos tu palabra y rogamos de tu Espíritu Santo que se quede aquí con nosotros. En el nombre de Jesús una vez más oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces en Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 31 va a ser la base de nuestra lectura esta mañana. Y dice así, Romanos 3, 31. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? Quiero que se concentren en esa pregunta. Es la base del mensaje esta mañana. ¿Anulamos la ley por la fe? Está preguntando el apóstol Pablo. Es interesante que el mismo apóstol contesta en el mismo texto. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. No la anulamos, sino que la confirmamos. Pero ¿por qué el apóstol pregunta que si debemos anular la ley por la fe? Las cartas de Pablo hoy día, especialmente la salvación por gracia que se predica, se podría estar mal interpretando al estar dejando a un lado la ley eterna de Dios. Recordemos, si Dios es eterno, entonces un Dios eterno no puede cambiar su ley eterna. Variar su palabra. No puede variar su palabra. Jesús dijo, yo no vine ¿cuál fue el término que él utilizó para invalidar la ley? Yo no vine a invalidar la ley, sino que vine a cumplir la ley, a confirmar la ley. Hay otro término que él utiliza, que utiliza la Biblia en el Evangelio de San Mateo, cuando él está hablando, que él no vino a, ¿se recuerdan de ese término? Pero se refiere a invalidar. Muy bien, ahí si se recuerdan me lo hacen anunciar. A mí se me olvidó por completo. Muy bien, abrogar, la palabra abrogar. Yo no vine a abrogar la ley. Si ustedes buscan en el diccionario, abrogar significa, la definición de abrogar significa anular o cancelar. Bien, invalidar también. Entonces, Dios eterno no puede invalidar su ley eterna. Y me refiero a la ley moral, a la ley de la libertad que dice, que también le llama el apóstol Santiago. La ley moral, la que encontramos en Éxodo 20. Esa es la ley a la cual Jesús se refería, que no podía cambiar. Pero ¿de qué ley está hablando aquí el apóstol cuando dice anulamos la ley? Encontramos que es la ley, en esta ocasión es la ley moral, porque nos da una descripción. Por ejemplo, el verso 28 de esa misma carta, Romanos 3, 28, nos dice que
el hombre es justificado por la fe. Por eso surge la pregunta en el versículo 31. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta ley se refería a la ley del holocausto. Pero cuando dice el apóstol aquí, no anulamos, no podemos anular, porque la ley siempre nos va a mostrar el pecado. Y ustedes lo pueden corroborar, lo podemos corroborar incluso en el versículo 20. En la segunda parte del versículo 20 dice, por la ley se conoce el pecado. Si la ley nos muestra el pecado, ¿la podemos anular? No, porque la ocupamos, la necesitamos para que nos siga mostrando el pecado. ¿Qué pasa cuando nos muestra el pecado? Cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, porque la ley nos está diciendo. ¿Qué hacemos? Corremos a Cristo. Entonces, el apóstol en Gálatas nos dice, la ley es nuestro ayo, nuestra guía, que nos conduce a Cristo. Y el apóstol Santiago dice que pone un ejemplo, que cuando nosotros nos vemos en el espejo y si tenemos alguna mancha en nuestro rostro o algo imperfecto, estamos despeinados, lo que hacemos, el espejo no nos limpia, no nos peina, pero sí nos muestra que estamos desordenados es el término. Entonces, ¿qué hacemos? Si estamos sucios de algo, tenemos una mancha, tierra o lo que sea, vamos ¿a dónde? Al agua. Entonces, el espejo no nos limpia, pero nos dice que debemos lavarnos o debemos peinarnos. Entonces vamos al agua. El agua representa a Cristo. Así la ley nos muestra nuestras faltas y nos manda a Cristo. Por eso dice, nos conduce, es nuestro ayo, nuestra guía que nos conduce a Cristo. En Romanos 7, 7, vamos a terminar con ese versículo ahí, 7. El apóstol hace otra pregunta, pero yo no me voy a concentrar en la pregunta. La pregunta la vamos a analizar en un estudio más adelante, esa pregunta. Yo me voy a concentrar en la segunda parte de ese versículo. El verso 7 dice, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Y es interesante lo que nos sigue diciendo el mismo versículo. Sigue diciendo así, porque tampoco hubiera conocido yo la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál ley es la que dice que no codiciarás? La ley moral. Ley moral. Ok, ¿cuál ley es? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos, la que aparece en Éxodo 20 y lo que aparece en Deuteronomio capítulo 5. La ley moral, la ley eterna de Dios, la ley de la libertad. Así que si la ley nos dice no codiciarás, también nos está diciendo no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio de tu prójimo. ¿Qué más dice? No desearás algo de tu prójimo. ¿Qué más dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más dice? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No las honrarás ni te inclinarás ante ellos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Interesante, ¿no? Entonces, ahí aparece también ese ejemplo que pone el apóstol entonces en el versículo 7. Cuando dice, no hubiera yo conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Concluimos entonces con la pregunta que hace nuestro estudio esta mañana. ¿Anulamos la ley por la fe? No.
el apóstol nos contesta en el versículo 31 de Romanos 3:31. Vamos a leerlo una vez más. Dice: ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley, porque la ley nos muestra nuestro pecado, nos lleva a Cristo. Bendito el nombre de Dios por su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y nuestro Padre eterno, inclinamos nuestras cabezas ante ti, Señor, reconociendo tu santidad, tu omnipotencia, tu omnipresencia, tu poderío, tu reinado. Nosotros no somos nada ante ti, oh Dios, pero gracias por tu gracia, por la disposición tuya de entregar a tu Hijo para morir por nosotros. Por fe creemos en que tú armaste este plan maravilloso para enviar a tu Hijo y morir por nosotros. Por tu gracia lo has hecho. Por eso confiamos en ti, porque nosotros no hay nada en nosotros. Y no cumplimos la ley porque pensamos que nos vamos a salvar por cumplir la ley. Tu palabra es clara cuando nos dice que nadie se salva por cumplir la ley. Pero la ley nos muestra nuestro pecado. Continúa hoy en día vigente. Amén. Y un día seremos juzgados por esa ley de la libertad, por esa ley moral. Dice Santiago, que ya lo vimos en otros estudios atrás. Un día estaremos ante el juicio y el código para juzgar a la humanidad será tu ley eterna. Por eso tu palabra, Señor, es tan poderosa y es tan útil, como dice tu palabra. Toda escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre para toda buena obra, especialmente para la salvación. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por tu santa palabra, que lleve la bendición que debe llevar y que no regrese vacía. Amén. Nos ponemos en tu mano y te agradecemos en Jesús. Amén. Amén.